Las LELIQ, un pasivo remunerado del BCRA, incrementa su peso en la hoja de balance. La demanda de peso sigue débil, un recorte en las tasas de interés llevó en cuestión de días a una disparada del tipo de cambio, que solo se contuvo con la drástica reversión de las tasas. A fines de febrero, el BCRA expandió $136.000 millones en 5 ruedas. La reacción del tipo de cambio fue brutal. Entre el 1 grado y el 7 de marzo el dólar saltó casi 8%, a un récord de $42.30 mayorista y $41.35 en el promedio al público. La entidad debió reabsorber en las 4 ruedas operativas de marzo unos $149.400 millones. Fue una victoria pírrica. El dólar quedó 2 pesos más caro y las tasas, 7,8 puntos porcentuales más altas que al cierre de febrero. En las últimas 3 semanas el BCRA incrementó la tasa de política monetaria en 14 puntos porcentuales en un periodo de alta inflación. Esta operatoria tiene un costo elevado, que se sintetiza en la altísima rentabilidad que debe garantizar el central a los bancos para que estos mantengan firme la demanda del LELIQ. Las letras de liquidez son un instrumento de deuda que emite el Banco Central de muy corto plazo, que lleva a renovaciones diarias de vencimientos y pago de intereses de enorme magnitud. El central emite estos títulos con el objetivo de aspirar pesos excedentes para graduar la circulación de moneda y ponerle contención a la inflación. También evita que el exceso de peso se vuelque a demanda de dólares, con la consecuente presión sobre los precios y el tipo de cambio, tal como ocurrió en 2018. Las LELIQ son la revancha del sistema financiero como negocio de intermediación, en oposición a las LEBAC, donde solo una parte de estas fueron manejadas por los bancos. De esta forma, hoy representan la principal fuente de aplicaciones en activos rentables y de resultados de las entidades, puntualizó un reporte de portfolio personal. Inversiones. En poco más de 5 meses de vigencia de las LELIQ como referencia de la política monetaria, el BCRA desembolsó desde el 1 grado de octubre por intereses realizados unos $166.290 millones a una tasa de cambio de 41,20 pesos, mayorista al 8 de marzo, equivalen a más de $4.000 millones. Este monto implica un costo para el BCRA, pero no representa una ganancia plena para los bancos, pues estos pagan una tasa por captar depósitos, es decir, que compite con una inflación que se aceleró en primer tramo del año. Por ejemplo, la tasa Badlar, para depósitos de más de $1 millón, alcanza 37,31% anual en bancos privados. Las tasas de plazo fijo hasta 59 días, el 35,98% anual. En poco más de 5 meses el BCRA pagó intereses del LELIQ por el equivalente a $4.000 millones estadounidenses. La tasa de las LELIQ, en 57,89% anual en el promedio del viernes, pero con un pico de más de 60% anual en la licitación de la tarde, es la referencia de la política monetaria y derrama a todo el sistema financiero. Cuando los rendimientos del LELIQ, título solo suscripto por bancos, se incrementan o bajan, los bancos a su vez aumentan o bajan las tasas que ofrecen a los ahorristas por sus depósitos o las que perciben por otorgamiento de créditos. Si bien las LELIQ aparecen en el marco de un discurso de desarme de la famosa bomba de Levac, no parecen haber cambiado mucho el panorama inicial en cuanto al costo que representan estos instrumentos para el BCRA. Al mismo tiempo, el apretón monetario que implicó la adopción de este nuevo régimen terminó de golpear a la actividad económica, impactando fuerte en la producción industrial y en el consumo, subrayó un informe de CEPA, Centro de Economía Política de
Argentina. Fuente: consultora Ledesma, en base a BCRA. A partir del 1 de octubre del año pasado, cuando se implementó el nuevo esquema monetario y cambiario con la llegada de Guido Salleris a la presidencia del BCRA, el stock del LELIQ fue aumentando a medida que la entidad desarmaba la circulación del LEVAC hasta su extinción. En poco más de 5 meses creció un 132%, de $423.851 millones a $983.236 millones. Ello implica que ahora el Banco Central afronta semanalmente vencimientos que se acercan al billón de pesos. Mientras que el stock del LELIQ fue en ascenso en estos 5 meses, las tasas mantuvieron un sesgo decreciente hasta el 14 de febrero pasado, cuando el INDEC informó que la inflación de enero fue de 2,9%, para alcanzar una tasa anual de 49,3%, la más alta de la era Macri. Después haber alcanzado el 73,5% anual el pasado 8 de octubre, la tasa del LELIQ tocó un piso de 43,937% el 14 de febrero y ahora volvió a aproximarse al 58%, según el promedio de corte de las licitaciones. El stock del LELIQ creció 132% en poco más de 5 meses, a $983.236 millones. Esa curva en los rendimientos no pasa desapercibida. Un mayor stock neutralizó en buena parte la baja de la tasa hasta febrero. Y ahora, con un stock en récord nominal y rendimientos en ascenso, se mantiene en un rango alto el pago de intereses. Según cálculos de la consultora Ledesma, en base a los datos oficiales, las LELIQ realizaron intereses por $24.396,90 millones en octubre, $26.518,20 millones en noviembre, $31.491,10 millones en diciembre, $43.337 millones en enero, $30.967 millones en febrero, y suman unos $8.017,50 millones en lo que va de marzo. Los bancos tienen una restricción de encajes, que pueden integrarse con estos títulos. Por eso vuelven a colocar el LELIQ. Los intereses percibidos, lo que explica en parte por qué el stock de estas letras crece tanto mes a mes. Fuente: portfolio personal inversiones. Las LELIQ representan el mayor pasivo del central, después de la base monetaria, billetes y monedas en circulación, cheques cancelatorios y depósitos en cuenta corriente, hoy cercana a 1,4 billón de pesos, en un nivel que se ajusta a la meta de emisión, cero, al que se comprometió la entidad con el Fondo Monetario Internacional, FMI. Medido en dólares, este pasivo alcanza los $23.865 millones estadounidenses, una tercera parte de las reservas internacionales, sobre $68.000 millones estadounidenses. En ese aspecto hubo una mejora importante en relación con los activos del BCRA, pues un año atrás el stock de las LEVAC, más de 1,2 billón de pesos, equivalía a $60.370 millones estadounidenses, casi la totalidad de las reservas por $62.609 millones. Sin embargo, los sucesos negativos se acumularon en el último año, con corrida cambiaria, una devaluación del peso superior al 50%, salto de más de 100% en el valor del dólar, una caída en tobogán de la actividad económica y el acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional, cuyos préstamos sostienen el activo del BCRA, pero a la vez restringe la libertad de acción de la entidad para utilizarlos más allá de los pagos de deuda.